Cristo de la Navidad y la catolicidad de la Iglesia. Y la catolicidad de la Iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 1 a 6, el texto que vamos a compartir esta mañana. Y dice el texto del apóstol Pablo: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Amén. Pues llegamos entonces a nuestro cuarto domingo del Adviento, tras haber preparado para la celebración de Navidad, ¿no? Hemos comentado en los domingos anteriores sobre que el Cristo de la Navidad es el fundamento de la Iglesia, luego es la piedra viva que nos torna en casa espiritual, en sacerdocio santo, y por último, la semana pasada hablamos un poquito sobre Cristo como la esperanza eterna de la Iglesia. Hoy queremos seguir tratando sobre el hecho de que por medio de su encarnación y nacimiento, Cristo establece una Iglesia con carácter universal. Por tanto, hablaremos de la universalidad o de la catolicidad de la Iglesia. Puesto que la Navidad, como dije antes al principio, no es solo la historia del Hijo viniendo al mundo, es la historia del Padre creando una familia a través de este Hijo. Hace pocos meses que Andrés Mesmer, no sé si os suena su nombre, es profesor del seminario de Sevilla, ha sacado un libro con un título muy curioso, dice el título, Católicos pero no romanos, poniendo énfasis justo sobre lo que estamos proponiendo aquí hoy, ¿no? Aunque en la gran mayoría de las veces que se usa la palabra católico, las personas se refieren a la Iglesia Católica Romana, la verdad es que se tratan de dos cosas distintas, ¿no? Dos cosas diferentes. Una es la Iglesia cristiana con sede en el Vaticano, que se conoce por Iglesia Católica Romana, y la otra es el carácter de la catolicidad que tiene la Iglesia de Dios conforme a la enseñanza bíblica. Además, vivimos una época en que la palabra y el concepto de iglesia está corroído, ¿no? Por dentro y por fuera. Para muchos, esa palabra iglesia evoca pues tiempos de opresión, tiempos de ignorancia. En muchos casos, incluso entre los evangélicos, eso sigue siendo una verdad, ¿no? Entre los propios cristianos, la palabra iglesia levanta sentimientos, reacciones y comportamientos de los más díspares, como la gran cantidad en nuestros días de personas que se pueden definir como sin iglesia, ¿no? Desiglesiados, no sé si existe esa palabra, y otros que creen haber progresado espiritualmente y superado la primitividad de una institución eclesiástica. Es que vivimos en un mundo donde el tema iglesia y la palabra iglesia pues es tremendamente compleja y evoca sentimientos, pensamientos y experiencias positivas y negativas. Pero hoy queremos seguir viendo a la Iglesia desde la persona de Jesucristo y creo que eso sería suficiente para cambiar nuestra perspectiva, la que sea, que tenemos de Iglesia, desde la persona de Cristo, de su nacimiento y de su obra de redención. El Cristo que nació le da a su pueblo ese carácter de catolicidad que tanto lo define. Por catolicidad me refiero a la universalidad de la Iglesia. La palabra católico es igual, es sinónimo de universal.
O sea, esta palabra se refiere al hecho de que la iglesia no se restringe a una congregación local, ni a una denominación, tampoco a una dimensión visible, física, organizativa y únicamente temporal de esa comunidad. Más bien, la palabra catolicidad se refiere a que la iglesia es una comunidad fuertemente santa, una y universal. Al afirmar Pablo que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, está poniendo un énfasis tremendo, ¿no? Un solo, ¿no? Un solo. Claramente no nos está dando aquí una exhortación, no está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, está más bien definiendo, haciendo una afirmación, define lo que es, antes que nos exhorte a que hagamos esto o lo otro. No, define por medio de una afirmación quiénes somos como pueblo de Dios. Lo que nos está diciendo Pablo es que Dios solo tiene un pueblo, que la iglesia de Dios es una y universal. También se refiere a que estamos todos en Cristo, dentro de Cristo, o sea que estamos todos sumergidos en la persona y en la vida de Cristo, puesto que Él mora en la profundidad de nuestro ser como cristianos. Y juntos formamos este único cuerpo de Cristo. Y consecuentemente, somos miembros los unos de los otros. Esa catolicidad o universalidad de la iglesia se expresa por las palabras de Pablo que solo hay un cuerpo, nada más que uno. Naturalmente el apóstol tenía en mente una iglesia plenamente compuesta por judíos y gentiles. Claro, ese es el contexto de Efesios capítulo 2, 3, 4, ¿no? Cuando entonces había esta diferencia, ¿no? Incluso una enemistad tremenda entre los que eran judíos y todos los demás que no lo eran, ¿no? Entonces, capítulo 2, por ejemplo, Pablo pone énfasis en que ya no hay dos cuerpos, el de judíos y el de gentiles, sino que en Cristo somos todos un único pueblo, ¿no? Un único pueblo. Naturalmente, él tenía en mente esa iglesia compuesta por todos, plenamente compuesta por judíos y por gentiles. La vieja división que había entonces se queda fuera del juego, pero suficiente para transmitir por toda la historia el concepto de que solo hay una familia de Dios en el cielo y en la tierra, solo hay una. Aun siendo obviamente muchos y muchas comunidades de diferentes matices, de diferentes orígenes y lugares, pero hay un único pueblo de Dios. Además, este cuerpo de Cristo universal y uno no tiene origen terrenal, tampoco institucional, aunque seamos seres terrenales y necesitamos de instituciones y lugares físicos y todo eso para sobrevivir. Pero el origen de este pueblo es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, puesto que solo hay un cuerpo y un espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos llama de forma eficaz y a quien respondemos irresistiblemente. Es el Espíritu quien nos llama a una sola esperanza y es Él quien renueva cada día esa esperanza eterna en nuestros corazones y mentes. Es Él quien nos presenta la unicidad, que solo hay uno, la unicidad de Jesucristo para nuestra salvación como nuestro soberano Señor absoluto. Es Él quien nos muestra el camino único de la fe en Cristo para nuestra plena salvación. Es Él quien abre nuestros ojos para ver la comunión especial
y única con otros hermanos y hermanas por el bautismo, por la comunión de los santos. Es Él quien nos ubica eternamente ante nuestro Dios y Padre, pero me ubica a mí, Carlos, como un mero individuo, no como un mero individuo, no como un yo iglesia, no como una persona iglesia, más bien me ubica ante Dios como parte de un todos. Dios y Padre de todos, dice Pablo, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Carlos, Juan, Agustín, no somos como personas el cuerpo de Cristo, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Una iglesia que está dentro de Cristo y que le pertenece, eso es lo que somos, que extrae de Cristo todo su fundamento, su vida, su sentido de ser iglesia. Una iglesia que es llamada a la existencia por la voz irresistible y santificadora del Espíritu Santo, que le aplica toda la eficacia de la obra de Cristo en su existencia o en nuestra existencia como iglesia. Una iglesia que se ve hermanada por y en el Padre, que puede mantener una comunión santa con todos los demás que también son parte de la familia de Dios. La catolicidad de la iglesia nos habla de la naturaleza trinitaria más profunda de la propia iglesia. Otra forma de decir lo mismo es que la catolicidad de la iglesia, su universalidad, solo es posible porque su naturaleza, la iglesia en su naturaleza es trinitaria. Es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Espíritu. Por eso mismo podemos decir que la universalidad y la unidad cristiana, la unidad de la iglesia, se fundamenta en la unidad misma que existe en la propia Trinidad divina. O sea, la iglesia solo es una y universal porque ha sido generada por Dios, trino y uno. Eso también quiere decir que todo el ser de Dios, toda la Trinidad, todo el conjunto divino está comprometido eternamente con la unidad y con la universalidad de este pueblo. En la oración final de Cristo, horas antes de su muerte, sabéis que Cristo pocas horas antes de su muerte oró y tenemos esa oración registrada en Juan capítulo 17. Y ahí él dice: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabras de la oración última de Jesús. De esa manera, de esa forma, toda esa multifacética expresión humana de una iglesia, pues se santifica. Cuando nos unimos a Cristo y al Padre, y toda esa multifacética expresión humana que somos como iglesia, evidencia la religión verdadera de Cristo. También por los hijos de todos los que profesan esa verdadera religión, que son por esa causa nuestros hijos, nuestros descendientes son por esta causa miembros de la iglesia visible juntamente con sus padres, y justamente por eso son bautizados. Esa iglesia universal, católica y visible ha recibido de Dios en todas sus ramas y elementos constituyentes las sagradas escrituras, la Biblia sagrada, como oráculo infalible de fe y de conducta. El ministerio evangélico definido por los dones y las gracias del Espíritu Santo nos ha sido concedido por el Padre.
También las ordenanzas, como la predicación, la oración, los cánticos, la disciplina, y también los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena, todo eso nos ha sido dado por la gracia de Cristo. Los objetivos de estas dádivas divinas son la fraternidad, la comunión entre los elegidos de Dios y el perfeccionismo de todos los santos, ¿no? Nos vamos perfeccionando juntos. Por tanto, a esta Iglesia universal o a esta Iglesia católica consiste en que todos los que profesan la verdadera religión de Cristo en el mundo e incluso sus instituciones y organizaciones particulares que siguen fieles a Cristo y que mantienen íntegras las enseñanzas de la palabra de Dios, es el pueblo de Cristo en el mundo. Un pueblo que se deriva del Cristo que ha venido, ¿no? Eso significa que esa catolicidad de la Iglesia se relaciona con ser proporcionalmente pura en cuanto a la doctrina que profesa y al culto que mantiene, y en cuanto al celo, carácter y energía espirituales, y en cuanto también a la pureza de sus miembros. Eso es lo que todos buscamos y perseguimos estando en Cristo. Además de esa naturaleza única y universal, tiene que ver también con la unidad de la Iglesia, con el hecho de que solo existe una Iglesia de Cristo en todo el universo y que Cristo, por tanto, no está dividido, solo hay un cuerpo de Cristo en el mundo. El hecho de la Iglesia de Dios ser universal y católica es porque la oferta de salvación es para todos los seres humanos. Si no lo fuera, no necesitaríamos una iglesia universal. Podría ser local, ¿no? Todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las razas, lugares y épocas que responden en fe al anuncio de las buenas noticias de la salvación, serán salvados por la gracia de Cristo e inmediatamente incorporados a su iglesia visible e invisible. Una catolicidad que se expresa por las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 28, cuando dijo Pablo: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Efesios, el mismo libro que estábamos meditando, capítulo 2, 18, cuando dice: por medio de él todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y Colosenses, también seguimos con el mismo apóstol, ¿no? Capítulo 3, versículo 11, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Por eso mismo, cuando cualquier grupo aboga únicamente para sí la catolicidad de la Iglesia, no solo se está equivocando de término, como de teología y de visión de Iglesia, pero si nos vemos como parte de un cuerpo universal, extendido por toda la tierra, que ultrapasa las categorías temporales, todos bajo la gracia y la redención de Cristo, daremos con la catolicidad, con esa característica que es la catolicidad de la Iglesia de Dios. En estos domingos de Adviento, en los que pensamos en la Navidad, nació Cristo. Cristo ha nacido, pero de Cristo nace y renace la Iglesia. Pues es muy importante tener claro nuestra dimensión de catolicidad, de universalidad. Somos una Iglesia una, santa y universal. Un grupito que está aquí hoy y miles, espero que millones, de otros grupos que estén por todo el mundo. Pero estamos unidos en Cristo y desde nuestra catolicidad podemos compartir nuestros dones, nuestros talentos y nuestros servicios con los demás hermanos y hermanas de la congregación local y de otras congregaciones por todo el país, por todo el mundo, ¿no? Porque hay vínculos. La consagración de nuestros servicios y ministerios
aun si los consideramos mínimos, invisibles, sin importancia, aún así son de gran bendición para todos los demás, porque expresan nuestra fe, expresan nuestra vocación. Vivimos, hermanos, para servir y para compartir la gracia del Evangelio de Jesucristo con todos los demás. Ese posiblemente sea uno de los sentidos más prácticos de la Navidad. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.